Muy pocas personas saben que la Biblia afirma que Jesús descendió a las regiones más profundas después de su muerte. Durante siglos, teólogos, estudiosos y creyentes de a pie se han preguntado qué sucedió en esos 3 días entre la crucifixión y la resurrección. En las Escrituras encontramos alusiones enigmáticas a espíritus encarcelados, los lugares bajos de la tierra y las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué simbolizan realmente estas expresiones? ¿Dónde estuvo el Maestro mientras su cuerpo reposaba en el sepulcro? ¿Qué misión lo llevó a internarse en los dominios más oscuros del más allá? Todo comienza en uno de los momentos más estremecedores de la historia. Jesús, clavado en la cruz y sumido en horas de agonía y silencio, alzó su voz y proclamó: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Lucas 23:46. Al instante, una fuerza invisible e inigualable se desató. La crucifixión no solo significó el cese de la vida terrena, sino el tránsito a otro plano de existencia. Según Mateo 27, 50-53, la creación entera reaccionó. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron y muchas tumbas se abrieron, liberando a santos que habían expirado años antes. Jamás la muerte de un hombre había provocado una respuesta tan portentosa en el cosmos. Sin embargo, más allá de estas señales visibles, aconteció algo aún más profundo. Según 1 Pedro 3, 18-20, Cristo fue a predicar a los espíritus encarcelados, anunciando victoria y liberación a aquellos que aguardaban la redención. Al tomar las llaves del reino de la muerte, Jesús derribó las puertas de la oscuridad y proclamó su triunfo sobre el pecado y el terror. Esta descensión al Hades no es un mito teológico aislado, sino el cumplimiento de antiguas profecías y el acto definitivo que demuestra el poder de su amor, rescatar lo que estaba perdido, traer esperanza donde reinaba la desesperación y sellar la promesa de nueva vida para toda la humanidad. Si este misterio milenario despertó tu curiosidad y quieres descubrir más pasajes ocultos de la palabra, déjanos tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestro próximo viaje a través de los secretos mejor guardados de la Escritura. Jesús descendió al núcleo de la tierra, adentrándose en aquel misterioso territorio espiritual que la teología bíblica llama Seol. En el antiguo Israel se creía que las almas de los difuntos se reunían en un ámbito dividido en 2 secciones, una de sosiego para los justos y otra de aflicción para los impíos. Este dualismo aparece con claridad en la narración de Lucas 16, cuando el Señor describe el seno de Abraham como un lugar de consuelo inquebrantable, separado por un abismo infranqueable del lugar donde los inicuos sufrían su castigo. Es precisamente en ese escenario sombrío donde se desarrolla la siguiente etapa del plan redentor. Pero antes de sumergirnos en los entresijos de aquel reino oculto, es fundamental captar una verdad esencial. La muerte de Jesús no fue un golpe inesperado ni ajeno a su voluntad, sino el sacrificio libre y consciente del Hijo de Dios. Él mismo declara en Juan 10:18, «Nadie me arrebata la vida, sino que yo la doy voluntariamente, y tengo autoridad para darla y para volver a tomarla». Aún yaciendo su cuerpo mudo en el sepulcro, su espíritu vibraba con total dominio y lucidez espiritual, moviendo las piezas invisibles de un evento cósmico. La apertura del velo del templo, Mateo 27:51, no fue un acontecimiento fortuito, sino la primera manifestación tangible de esa transformación. El muro que separaba lo divino de lo humano comenzaba a desaparecer. Pero esta restauración no tuvo su génesis en las alturas celestiales descendiendo a la tierra, arrancó en las profundidades y se elevó hacia lo alto. Tras entregar libremente su aliento, Cristo inició un ascenso victorioso, liberando a las almas recluidas, proclamando la derrota de la muerte y derribando las murallas del miedo. Así, lo que parecía un instante de aparente derrota se convirtió en el detonante de un movimiento espiritual irreversible, cuyo alcance resonaría por toda la eternidad. Muy lejos de ser un suceso fortuito, todo estaba escrito de antemano. En el Salmo 16:10, David profetizó con asombrosa claridad: «No abandonarás mi alma al Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Cientos de años después, Pedro retoma estas palabras en Hechos 2, 27-31 y las aplica directamente a Jesús, confirmando que el Mesías realmente atravesaría las puertas del Seol, pero no permanecería prisionero en sus sombras. Mientras los discípulos velaban el cuerpo envuelto en lino y contemplaban la roca sellada de la tumba, Jesucristo se internaba en el ámbito invisible con plena autoridad divina. Allí, en el corazón de aquella oscuridad ancestral, no había confusión ni derrota,
sino un plan perfecto de conquista sobre la muerte. En ese espacio intermedio, el Salvador confrontó las cadenas del pecado y desmanteló sus garras, liberando a las almas que aguardaban la redención y reivindicando el derecho de la humanidad a la vida eterna. Este descenso no fue un simple concepto teológico, sino un elemento esencial del propósito salvífico. El justo debía morir por los injustos y también ingresar en el territorio de la muerte para arrebatarle su poder desde dentro. Cada cataclismo cósmico, el velo rasgado, la tierra estremecida, las tumbas partidas, era solo la antesala de un triunfo mucho mayor, el despliegue de un movimiento espiritual que no conoce retroceso. Si este episodio sobrenatural ha encendido tu deseo de adentrarte más en los misterios de la Escritura y descubrir cómo la victoria de Cristo trascendió la tumba para transformar el universo, suscríbete ahora, deja tu comentario y activa la campanita. Juntos seguiremos explorando los secretos más profundos de la fe. Muy pocos imaginan lo que Jesús halló al traspasar las fronteras de la existencia terrenal. La Escritura habla de esas regiones inferiores de la tierra, pero ¿en qué consistían realmente? ¿Quiénes moraban allí y por qué era imprescindible que el Mesías descendiera hasta ese abismo? Estas incógnitas nos conducen al misterio de Seol, el antiguo término hebreo para el dominio de los muertos, un territorio tan real como esquivo, dividido en zonas de consuelo y de tormento. Al pie de una cruz envuelta en lamentos, a los ojos humanos todo parecía haber llegado a su fin. El cuerpo de Jesús era envuelto en lino, custodiado con precisión romana y llorado por sus discípulos. Sin embargo, en una dimensión paralela, el Redentor avanzaba hacia lo desconocido. Era un espacio sin rayo de luz terrena, donde un pueblo silencioso aguardaba el rescate prometido, unos descansando en la paz de la fidelidad, otros retorciéndose en el sufrimiento de su culpa. Este reino sombrío aparece descrito con claridad en la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, donde Jesús revela dos regiones bien diferenciadas, el seno de Abraham, morada de bendición, y un lugar de angustia para los impíos, separadas por un abismo infranqueable. Para comprender la magnitud de su hazaña, debemos adentrarnos en la arquitectura espiritual de Seol. No se trataba de un espacio monolítico, sino de un ecosistema sobrenatural con leyes propias. En la sección de gozo, brillaba la esperanza de quienes habían confiado en las promesas divinas. En la de dolor, ardían los remordimientos de quienes rechazaron la misericordia. Jesús no solo caminó entre esas dos realidades, sino que, ejerciendo el poder de su autoridad, derribó los muros invisibles que aprisionaban a las almas. Esta empresa no fue un episodio accesorio, sino la pieza central del plan redentor. Al descender hasta el núcleo de la muerte, Cristo despojó a la oscuridad de su poder y liberó la esperanza para toda la creación. Aquella travesía marcó el inicio de una transformación cósmica, una victoria silenciosa pero irreversible que resonaría más allá de los sepulcros. Si deseas descubrir más detalles de este viaje trascendental y explorar cómo la victoria de Jesús en Seol cambió el destino de la humanidad, suscríbete a nuestro canal, deja tu comentario con tus impresiones y activa la campanita. Lo mejor de este estudio aún está por revelarse. Muy pocos conocen a fondo la parábola del rico y Lázaro. Ambos mueren y reciben destinos opuestos, uno destinado al tormento y el otro hallando descanso en el seno de Abraham. Ese abismo infranqueable que Jesús describe en Lucas 16 no se encuentra en textos apócrifos, sino en sus propias palabras, revelando la separación definitiva entre el destino de los justos y el de los impíos incluso antes de la cruz. El seno de Abraham no era el cielo, sino un lugar de pausa y esperanza donde descansaban figuras como Abel, Noé, Abraham, Moisés, Elías, David, Daniel y otros héroes de la fe que aguardaban la consumación de las promesas divinas. Así lo confirma Hebreos 11. Todos murieron creyendo sin haber recibido todavía la promesa completa, pues Dios dispuso algo mejor para nosotros, para que no fueran perfeccionados aparte de nosotros. En el otro extremo de Seol, reinaban la oscuridad y el dolor. Los condenados padecían recordando lo que en vida rechazaron. El rico suplicaba una gota de agua y rogaba que Lázaro advirtiera a sus hermanos, pero solo recibió un veredicto definitivo: no hay posibilidad de regreso, alivio ni segunda oportunidad. Este dato resulta crucial para entender que, tras su muerte, Jesús no ascendió de inmediato al cielo. Sus propias palabras al ladrón arrepentido, «Hoy estarás conmigo en el paraíso», Lucas 23:43, no apuntan al cielo celestial, sino al paraíso entendido como el seno de Abraham. Jesús descendió a ese recinto donde los justos esperaban, no para recibir consuelo, sino para ejercer su autoridad y liberar a quienes aguardaban la redención,
inaugurando desde las profundidades la victoria definitiva sobre la muerte y el pecado. Mientras la historia visible parecía acabar en lágrimas y silencio, en la realidad oculta se gestaba la liberación de un pueblo entero, preparándose el camino para la nueva alianza y la restauración de toda la creación. Si este impresionante episodio te ha hecho replantearte el alcance de la obra de Cristo y quieres profundizar en cómo su descenso a Seol cambió el curso de la eternidad, suscríbete ahora, deja tu comentario con tus preguntas y activa la campanita. Juntos seguiremos revelando los misterios más asombrosos de la Escritura. Se inaugura algo completamente nuevo, la liberación de todas las almas fieles que aguardaban la redención prometida. Este momento encuentra su eco en Efesios 4, 8-10, donde se dice que Cristo subió a lo alto, llevó cautivos al cautiverio y otorgó dones a los hombres, y se añade, ¿qué significa subió? Sino que también primero descendió a las regiones más bajas de la tierra. Con esta palabra, el apóstol desvela la doble dimensión de la victoria de Jesús. No bastaba con ascender en triunfo, sino que era preciso penetrar primero en el corazón de la muerte para conquistarlo desde dentro. La expresión regiones más bajas de la tierra ha alimentado debates durante siglos, pues implica mucho más que la mera tumba física. En el lenguaje bíblico, alude al dominio espiritual de los muertos, un teatro donde el Redentor entró no como un preso, sino como un libertador soberano. Al descender a ese inframundo, Cristo no halló derrota ni incertidumbre, sino la autoridad para arrancar cadenas invisibles y romper las barreras que mantenían cautivas las almas de los justos. Su misión no fue puramente simbólica, sino un acto de poder real, abrir brecha en las tinieblas y restituir cuanto el pecado había arrebatado. Mientras tanto, en la esfera celestial y en la creada, los ecos de ese rescate se propagaban, los dones que el Salvador otorgaría a la Iglesia, apostolado, profecía, enseñanza, sanidades, gobierno y misericordia, se gestaban en esa travesía subterránea. Jesús apareció ante Abraham y los patriarcas, no para reposar, sino para proclamar su victoria y conceder promesas vivas a aquellos que vivieron en fe, véase también Colosenses 1, 19-20. Así, al ascender por fin al cielo, lo hizo llevando en sus manos las llaves de la muerte y del Hades, la prueba suprema de que ninguna fuerza podrá retenerlo ni a él ni a quienes confían en su nombre. Este hecho trastoca por completo nuestra percepción convencional de la muerte. Cristo no se limitó a expirar, se adentró en ese dominio que mantiene a la humanidad prisionera tras el último aliento, para quebrar sus grilletes desde el interior. Lo que para el mundo parecía el ocaso definitivo, se reveló como el umbral de un nuevo comienzo. El Señor desató una invasión divina que se extendió por las capas más profundas de la existencia humana. Sin embargo, aquel reino invisible albergaba algo más que almas justas o condenadas. La Escritura sugiere la existencia de fuerzas espirituales, ángeles leales y poderes oscuros, entretejidas en un conflicto cósmico, Efesios 6:12. Al descender, Jesús no solo liberó a los creyentes que aguardaban en paz, sino que confrontó directamente a esos principados y potestades, despojándolos de su autoridad maligna y reclamando para siempre la soberanía sobre la muerte y el Hades. Este episodio subraya que la obra de redención de Cristo trasciende cualquier límite terrenal. Su victoria en lo invisible es la garantía de nuestra libertad en la realidad que vemos. Si deseas profundizar en este asombroso combate celestial y descubrir cómo impacta tu fe hoy, suscríbete, déjanos tu opinión en los comentarios y activa la campanita para no perderte nuestra próxima exploración de los misterios bíblicos. Existe otra dimensión mencionada en las Escrituras, los espíritus encarcelados. No se trata simplemente de almas humanas, sino de seres ancestrales, caídos en rebeldía desde los albores del tiempo y retenidos en espera de un juicio definitivo. A ese lugar remoto también llegó Jesús, no para confortarles con palabras tiernas, sino para proclamar un edicto de victoria inquebrantable. En lo más profundo resonó un mensaje que el cosmos nunca había escuchado, la declaración rotunda de que el poder de la muerte y la oscuridad había sido quebrantado. Durante 3 días completos, el Salvador habitó el corazón de la tierra, un término cargado de significado espiritual y del que él mismo había advertido a los fariseos. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Mateo 12:40. No era una metáfora literaria ni una mera figura poética, sino una afirmación puntual de una misión que trasciende la tumba física. Este lugar no era la simple cámara de un sepulcro, sino un reino intermedio donde, según 1 Pedro 3, 18-20 y Judas 1:6,
se encuentran seres espirituales confinados hasta el día de la redención. Allí, en ese ámbito subterráneo, Cristo entró como libertador, irrumpiendo en la fortaleza de los poderes oscuros, reclamando autoridad sobre toda potestad y entregando la promesa de libertad a las almas fieles. Su presencia no fue silenciosa ni decorativa, fue un acto decisivo que dio cumplimiento a antiguas profecías y sentó las bases del triunfo eterno. Aquello que parecía el término de la esperanza se transformó en el preludio de la renovación cósmica. Si este episodio te ha impactado y quieres desentrañar más a fondo cómo el descenso de Cristo al corazón de la tierra redefine nuestra concepción de la muerte y la vida eterna, suscríbete al canal, deja tu comentario con tus dudas y activa la campanita para acompañarnos en la próxima entrega de los secretos mejor guardados de la fe. Aún quedaba un tramo por recorrer, una misión que debía cumplirse en aquel reino invisible al que ninguna alma había accedido jamás. Desde tiempos antiguos, los profetas anunciaron que el Mesías no solo doblegaría el pecado, sino que se alzaría victorioso sobre la muerte misma. Para consumar ese destino, era imprescindible internarse en la morada de la muerte, penetrar en su fortaleza para desmantelar su dominio desde dentro. El Salmo 139:8 ya proclamaba esta realidad: si subo al cielo, allí estás tú; si me acuesto en el Seol, he aquí que tú estás. En ese instante singular la omnipresencia de Dios se exhibió en todo su esplendor. El Hijo se adentró en las honduras de la existencia humana, llevando consigo la antorcha de la redención. No fue un simple paso, fue una toma de posesión. Efesios 4:8-10 lo expresa con claridad, afirmando que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra para llevar cautivos los cautivos y repartir dones a los hombres. Con ello reivindicó las llaves de la muerte y el Hades, entregando poder a la Iglesia y confirmando que ningún reino de tinieblas resistiría su autoridad. Esta ocupación espiritual inauguró una nueva era. Al elevarse luego en triunfo, Jesús no regresó con las manos vacías, sino portando el botín de su victoria, las almas liberadas, el anuncio de perdón y la promesa de vida eterna. Su descenso se convirtió en la raíz de nuestra esperanza y la prueba irrefutable de que, aun en el silencio de la tumba, la obra de Cristo siguió avanzando de manera invencible. Si este pasaje ha encendido en ti el deseo de conocer más sobre cómo el viaje de Jesús al Seol cimentó nuestra libertad, suscríbete al canal, comparte tus reflexiones en los comentarios y activa la campanita. Lo mejor de este estudio está por llegar. Cristo no se limitó a expirar y permanecer en silencio, atravesó dominios invisibles, cruzó fronteras espirituales donde el tiempo se diluye en eternidad. Su presencia no encontró acogida en las tinieblas, pero tampoco pudo ser contenida. Durante 3 días completos, el Salvador habitó ese ámbito oculto, y ese número no fue casual, simbolizaba el plazo concedido a la muerte para reconocer su derrota absoluta. 3 jornadas otorgadas al Seol para descubrir que jamás lo retendría. Y cuando, al concluir ese tiempo, todo parecía consumado, él emergió no como un simple visitante, sino portando las llaves de aquel reino tenebroso. Esos días no fueron un paréntesis pasivo, sino el despliegue de la promesa ancestral. Lo anunciado a los patriarcas, a los reyes y a los profetas se consumaba en el núcleo mismo de la realidad espiritual. La muerte, hasta entonces invencible, confrontó a su único vencedor. La victoria de Jesús germinó en el silencio de la tumba, mientras los centinelas custodios vigilaban el sepulcro y sus discípulos se ocultaban en temor. El Redentor avanzaba por reinos que jamás habían conocido el resplandor de la redención, proclamando un triunfo que resonaría más allá del vacío del sepulcro. En ese escenario subterráneo, Jesús cristalizó su obra suprema, restablecer el acceso de la humanidad al Padre Celestial. Cada instante de aquellas 3 jornadas no fue improvisado, sino parte de un plan eterno. El Redentor apareció revestido de 3 títulos: Rey, Juez y Libertador, empuñando la balanza de la justicia y la vara de la misericordia. Recordemos las palabras del salmista que resonaron en los portones de aquel reino paralelo: alzad, puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. Salmo 24, 7-8. Sin embargo, no todos los confines de la morada de los muertos acogieron su llegada con júbilo. En oscuros recintos espirituales, donde habitan ángeles caídos y potestades encadenadas desde los días de Noé, se estremeció el poderío de quien ya había desmantelado sus dominios antes incluso de ser apresado. Aunque las Escrituras no detallan al 100% cada paso de este descenso, profecías antiguas, desde Isaías hasta Judas, apuntaban a la irrupción de un juicio renovador que purificaría toda la creación.
Al fin de ese periodo de conquista invisible, quedó consumada la restauración. La promesa hecha a los patriarcas y anunciada por los profetas se selló con la victoria de Cristo, abriendo el pasaje definitivo que une al creyente con el trono de gracia. Si deseas entender más a fondo cómo este acto cósmico redefine nuestra relación con Dios y renueva la esperanza de vida eterna, suscríbete al canal, comparte tus reflexiones en los comentarios y activa la campanita. Lo mejor de este estudio aún está por descubrirse. El manto de silencio se rasgó de pronto en las profundidades más insondables. La misma voz que aquietó las tempestades y amansó los vientos se alzó ahora en el corazón de aquel abismo, anunciando no un ruego, sino un mandato implacable: la victoria del Calvario. Mientras la tierra guardaba luto, el sábado comenzaba su reposo y los soldados custodiaban el sepulcro bajo la sombra de la confusión de los discípulos. Cristo no flotaba en contemplación ni se limitaba a un canto silencioso. Pisó con paso firme los pasillos oscuros donde el tiempo había perdido su cuenta, atravesó murallas espirituales que nunca antes habían cedido y reclamó su trono con un solo sonido. A su voz, los espíritus encarcelados, esos seres ancestrales y rebeldes, sintieron estremecerse sus cadenas. Las cavernas del inframundo vibraron ante la proclamación de redención para los justos y de derrota irrevocable para la maldad. Fue un acto de autoridad absoluta. El Hijo de Dios no pidió permiso, sino que impuso su soberanía sobre toda potestad y dominó el territorio de la muerte desde dentro, abriendo un pasaje para que ningún temor ni condena impidiera el acceso a la gracia. Si este asombroso instante ha encendido tu anhelo de conocer más sobre cómo Cristo transformó el destino de la creación aún en el silencio de la tumba, suscríbete a nuestro canal, comparte tu impresión en los comentarios y activa la campanita. El próximo capítulo de este viaje revelará verdades que cambiarán tu fe para siempre. Donde quiera que Jesús posaba sus pies, la atmósfera espiritual se transformaba. La luz de la justicia atravesaba territorios antaño marcados por la rebelión primigenia. Sin embargo, en aquellas profundidades había más que simples almas humanas. Existía un grupo de seres extradimensionales que no aguardaban redención, sino sentencia. La primera carta de Pedro, 3, 18-20, nos brinda una de las revelaciones más enigmáticas del Nuevo Testamento. Cristo padeció una sola vez por los pecados, en espíritu fue y proclamó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Quiénes eran estos espíritus encarcelados? Para entenderlo, debemos retroceder hasta Génesis 6, donde se relata la corrupción sin parangón que surgió cuando los hijos de Dios tomaron por esposas a las hijas de los hombres, engendrando a los Nepilim, gigantes híbridos que rompieron el orden creado. El autor de Judas, versículo 6, amplía este pasaje, señalando que ángeles caídos no conservaron su dignidad original, sino que abandonaron su morada, y por ello quedaron encadenados eternamente bajo tinieblas, hasta el juicio del gran día. Allí, en medio de esa condena ancestral, apareció Cristo no como un simple visitante, sino con una proclamación solemne, la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte, y el anuncio de que ninguna fuerza oscura podría retener su autoridad. Jesús irrumpió en ese calabozo celeste, reclamando su trono y liberando simbólicamente a los creyentes antiguos que aguardaban la redención, al tiempo que sellaba el destino de las potestades rebeldes. Todo ello cumplió una promesa susurrada por los profetas. El Redentor no solo vencería en la cruz, sino que asestaría el golpe final al reino de las tinieblas desde su mismo corazón. Muy pocos comprenden la magnitud de su proclamación en aquel abismo primigenio. La segunda carta de Pedro, 2:4, afirma: si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro y los entregó a prisiones de oscuridad, reservándolos para el juicio. Estos seres no compartían el mismo ámbito que las almas humanas, sino un territorio mucho más profundo, una cima espiritual donde aguardaban su sentencia final. Su ofensa fue tan atroz, traspasar límites que ni siquiera otros ángeles rebeldes se atrevían a cruzar, que quedaron aislados hasta el día señalado. Y fue a este lugar donde Jesús descendió, no para ofrecerle salvación, sino para emitir un edicto triunfal. El término griego usado, cruz, implica una proclamación pública, un pregón de victoria y una afirmación de soberanía. No se trató de un mensaje evangelístico, sino de un decreto regio. La autoridad del Hijo de Dios resonó en las mazmorras celestiales, declarando que la obra de la cruz había consumado la redención y despojado de poder a todo principado y potestad. En esa declaración se cumplía la justicia que se remontaba hasta los albores de la creación. Aquella rebelión antediluviana,
protagonizada por los hijos de Dios que engendraron a los Nepilim, había intentado sabotear el plan divino desde sus inicios. Creyeron haber detenido al Mesías en el Gólgota, pero la victoria ya estaba asegurada. Él pisó la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15, y su presencia viva en medio de esas tinieblas confirmó que nada, ni siquiera las huestes rebeldes más antiguas, podía resistir su poder. Al proclamar su triunfo en ese calabozo de sombras, Cristo selló el destino de la iniquidad y liberó simbólicamente a las almas justas que aguardaban la promesa. Su voz fue el eco de la justicia eterna, cumplida a través de profecías milenarias, y la prueba irrefutable de que el mal había sido derrotado desde su propia guarida. Si esta revelación ha encendido en ti el deseo de profundizar en cómo la victoria de Jesús transformó el universo visible e invisible, suscríbete al canal, deja tu reflexión en los comentarios y activa la campanita. Lo más asombroso de este estudio apenas comienza. La rebelión antediluviana no había caído en el olvido, su maldad permanecía sellada en las profundidades más recónditas del Seol. Pero en ese instante histórico, el Cordero inmolado resucitaba con poder soberano. No solo anunciaba que todas las promesas del Padre se cumplían, sino que escupía sobre el orgullo de aquellos antiguos rebeldes. Imagina la atmósfera. Espíritus encadenados desde tiempos inmemoriales, sumidos en tinieblas infinitas, sin consuelo, sin esperanza y sin oídos para escuchar otra voz que no fuera el lamento del juicio. Y, sin embargo, en el corazón de esa prisión espiritual resonó la voz del Redentor. No era un susurro de compasión, sino el mandato absoluto de quien gobierna el universo. La liberación ha llegado para los justos y la condenación definitiva para los impíos. Para el mundo visible aquel viernes fue día de luto, para el ámbito invisible se convirtió en decreto cósmico. Cristo, muerto en la carne pero vivificado en espíritu, irrumpió en la mansión de las sombras, proclamó su victoria y derribó de un golpe las puertas del Hades. Con esa declaración, no solo libró a las almas fieles que aguardaban la promesa, sino que demostró a las potestades malignas que nunca podrían retenerlo ni sepultarlo de nuevo. Si este pasaje ha despertado tu curiosidad por descubrir cómo la victoria de Jesús en el Seol redefine nuestra esperanza y fortalece nuestra fe, suscríbete al canal, deja tu comentario con tus impresiones y activa la campanita. Lo mejor de esta travesía aún está por revelarse. Con voz potente y soberana, el Espíritu de Jesús resonó en las cavernas más sombrías, proclamando que la era de la opresión había llegado a su fin para los justos y que el reino de la muerte comenzaba a desmoronarse. La autoridad sobre la eterna cárcel del Seol había cambiado de manos. El príncipe de la vida, tras descender a los abismos, reclamaba lo que por derecho divino le pertenecía. Pero su misión aún no concluía. Después de esa proclamación triunfal, el Salvador permaneció en aquel territorio etéreo para cumplir un encargo de suprema misericordia. Había un grupo de hombres y mujeres de fe, patriarcas, profetas y creyentes ancianos, que habían esperado pacientemente durante siglos en el lugar de consuelo, anhelando la plenitud de las promesas divinas. Incapaces de abandonar ese refugio intermedio por sus propios medios, clamaban en silencio por el Libertador. Solo el que conquistó la muerte, el que venció al pecado en la cruz, poseía el poder de librarlos y conducirlos hacia la luz eterna. La conquista invisible se completó cuando Jesús, tras arrebatar las llaves de la muerte, avanzó con autoridad divina a consumar su propósito, recuperar el dominio usurpado desde el jardín del Edén. A lo largo de las Escrituras, la muerte se presenta como el gran adversario de la humanidad. Desde Génesis 3, con la caída del hombre, se instauró una brecha insalvable entre la creación y su creador, y el aliento humano fue vinculado al polvo. Polvo eres y al polvo volverás. No obstante, esa sentencia jamás quedó sin respuesta. En los albores del relato bíblico ya se susurraba una promesa, el anuncio de un descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente y devolvería la esperanza al género humano. Cuando Jesús expiró en la cruz, su sacrificio no solo cubrió el pecado, sino que, penetrando el reino de los muertos, desmanteló sus muros desde dentro. Fue más que un sacrificio vicario, fue la irrupción del Hijo de Dios en el territorio del adversario, la restauración del mandato original de señorear la creación. Al resucitar, no regresó vacío, sino portando consigo el botín de su victoria, las almas fieles, el derecho a una vida nueva y la promesa de un reino sin fin. Este triunfo no se limitó a un hecho histórico, sino que inauguró una realidad espiritual permanente. Toda cadena fracturada, todo temor conquistado y todo corazón afligido ha recibido la oferta de reconciliación y renovación.
Si deseas profundizar en cómo esta victoria redefine tu destino eterno y te abre las puertas del paraíso, suscríbete al canal, comparte tus preguntas en los comentarios y activa la campanita. Lo mejor de este viaje a través de los misterios de la redención aún está por venir. El Cordero que quita el pecado del mundo no solo expiró como víctima expiatoria, sino como vencedor que se adentró en el territorio de la muerte para desafiarlo con la justicia divina. Tal como revela Apocalipsis 1:18, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estas llaves simbolizan autoridad soberana, poder de abrir y cerrar puertas espirituales que antes permanecían selladas. Durante milenios, Satanás, el acusador y padre de la mentira, empuñó esas llaves usurpadas, edificando su dominio sobre el principio de la muerte. Sin embargo, aquel cimiento fue derribado desde el interior cuando Jesús, libre de toda corrupción, reclamó los derechos que nunca le correspondieron al enemigo. Las Escrituras describen esta victoria con términos de plena magnitud cósmica. Colosenses 2:15 nos recuerda que Cristo despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente como trofeo de su triunfo en la cruz. Aun cuando los poderes oscuros pretendieron oponer resistencia, quedaron desarmados y humillados ante la autoridad de aquel que, con un solo acto de amor, rompió las cadenas de la condena y despojó al adversario de su bastión. Esta conquista no fue un mero evento histórico, sino la inauguración de un reino eterno en el que todo ser derrotado por el pecado ha quedado derrotado de forma definitiva. La resurrección de Jesús no solo confirma que la muerte fue vencida, sino que inaugura una nueva realidad para cada creyente, la certeza de que, al confiar en Él, heredamos ese poder liberador. Las puertas del sepulcro están abiertas de par en par, y las tinieblas han sido expuestas a la luz que nunca se apaga. Si este despliegue de autoridad divina ha encendido en ti la esperanza de una vida renovada y te impulsa a vivir en pleno gozo de la victoria de Cristo, suscríbete al canal, comparte tu testimonio en los comentarios y activa la campanita. Juntos seguiremos descubriendo el alcance infinito de su triunfo. La victoria de la cruz no se limitó al plano visible, sino que se selló en el ámbito espiritual al morir sin mancha. Cristo arrebató de las manos de las tinieblas sus armas más poderosas. No había acusación posible contra él. Este desarme no fue un ejercicio teórico, sino una acción tangible y definitiva. Las potestades y principados, esas jerarquías oscuras diseñadas para someter al ser humano, perdieron su recurso primordial, el temor a la muerte. Tal como afirma Hebreos 2, 14-15, al compartir nuestra carne y nuestra sangre, participó plenamente de nuestra humanidad, para que, con su muerte, despojase de su poder a aquel que rige la muerte, el diablo, y liberase a quienes, durante toda su vida, estuvieron cautivos por miedo a morir. No solo se superó el dominio de la muerte, se desmanteló por completo, dejando sin cimientos la fortaleza del enemigo. De aquel triunfo nació la promesa de una vida nueva, de corazones libres para caminar sin pavor, sabiendo que ninguna fuerza maligna puede ya condenar al que está en Cristo. Si este avance cósmico te ha impactado y deseas profundizar en cómo la liberación lograda en lo invisible transforma tu existencia, suscríbete al canal, deja tu pregunta o testimonio en los comentarios y activa la campanita. Juntos continuaremos descubriendo el poder redentor que cambió la historia de la humanidad. El hecho de que Jesús tomara en sus manos las llaves de la muerte y del Hades no fue una mera metáfora, sino una transferencia real de poder supremo. Hasta ese instante, nadie había logrado escapar de la última frontera por su propia fuerza. Aunque los profetas y el mismo Maestro resucitaron a algunos durante su ministerio terreno, esas vidas retornadas al polvo volvían a sucumbir al sepulcro. Esta vez, sin embargo, la situación cambió radicalmente. El autor de la vida penetró el abismo y emergió portando el dominio sobre la muerte como un trofeo innegable. Al recrear la imagen del Salmo 24, 7-10, alzad, puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. Descubrimos ahora un significado renovado. Ya no se trataba de un rey humilde que entraría por los caminos de Jerusalén, sino del conquistador que, habiendo descendido a las profundidades, reclamaba su trono espiritual. Puertas invisibles se abrieron sin un solo clamor en la tierra, no hubo desfile, no se encendieron antorchas ni resonaron trompetas, pero en los cielos y en el seno del inframundo la noticia retumbó con un eco imborrable. El Cristo crucificado se presentó como el Cristo victorioso, y esa victoria fue absoluta e irreversible. Lo que antaño marcaba el cierre definitivo de toda existencia ahora se transformaba en un portal de esperanza,
La muerte dejó de ser destino y se convirtió en puente hacia la vida eterna, y ninguna cerradura podría volver a oponérsele. Pero mientras reclamaba esa autoridad sobre el reino de las tinieblas, otras miradas, tanto celestiales como caídas, lo observaban con asombro y temor, anticipando el alcance de una revolución espiritual que sacudiría los cimientos mismos de la creación. Muy lejos de los ecos de condena, había otra audiencia atenta, los justos que habían partido con la esperanza intacta. Hombres y mujeres de fe, que murieron confiando en una promesa aún invisible, aguardaban en el seno de Abraham, al otro lado del abismo infranqueable. Allí reposaban en una pausa reverente, no encadenados ni afligidos, sino detenidos en un descanso temporal, ansiosos por el gran día de liberación. Al sostener las llaves del Hades, el Redentor se aproximó a esa asamblea silenciosa. Imagina la escena: patriarcas y profetas, Abraham, Isaac, Jacob, José y tantos otros, alzando la vista para contemplar al autor de su fe. Ese paraíso al que Jesús aludió al ladrón arrepentido en la cruz no era un símbolo etéreo, sino un recinto real, ubicado en las profundidades de la creación, separado del lugar de tormento por un vacío insondable. Pero lo que para ellos había sido un refugio provisional, después de siglos de espera, se convertía en el umbral de un éxodo glorioso. Con un gesto de autoridad, el Salvador abrió las puertas de aquel santuario intermedio y proclamó: «Levantaos, hijos de la promesa, que ha llegado vuestra redención». Entonces, uno tras otro, los creyentes de antaño emprendieron el camino hacia la luz, liberados por aquel que había conquistado la muerte y reclamado soberanía sobre la tumba. Si este pasaje te ha impresionado y quieres descubrir cómo aquel éxodo invisible cambió el destino de la humanidad para siempre, suscríbete a nuestro canal, deja tu impresión en los comentarios y activa la campanita. La aventura más grande de la fe apenas comienza. Muy lejos de la observación humana, una asamblea de héroes de la fe descansaba en aquella región de espera. Moisés aguardaba el cumplimiento de la ley que había anunciado, Ruth recordaba la promesa de un redentor para su linaje, David vislumbraba el reino eterno que su descendiente establecería, mientras Esther y Samuel mantenían viva la esperanza de la restauración de Israel. Isaías había profetizado el tiempo de gracia, y Daniel había soñado con la venida del Rey de Reyes. Todos ellos reposaban antes del madero, conscientes de que algo mucho más grande estaba a punto de desplegarse. Habían recibido destellos proféticos, visiones de sombras que apuntaban al Mesías, pero en ese instante, ante sus ojos esperaba la realización completa de la promesa inscrita en sus corazones. Con las llaves de la muerte en sus manos, Jesús no solo ejercía señorío sobre los poderes de la oscuridad, sino que desplegaba el poder necesario para liberar a los fieles que habían custodio de la verdad desde tiempos remotos. En un silencio cargado de majestad, se consumó el gran éxodo espiritual. Aquellos que vivieron en honor pero no pudieron traspasar el velo del lugar santísimo hasta la ofrenda perfecta, la sangre derramada sin mácula, ahora recibían paso libre hacia la gloria. El Evangelio según Mateo, 27, 52-53, nos regala una escena sobrecogedora. Al expirar el Salvador, se abrieron las tumbas y numerosos santos resucitaron, saliendo de sus sepulcros y entrando en la ciudad santa para dar testimonio de la obra redentora. No se trató de un mero despertar del espíritu, sino de un acto tangible en el que sus cuerpos volvieron a vibrar, confirmando el poder de la victoria. Este hecho extraordinario enlaza de manera inseparable con lo que Pablo describe en Efesios 4:8. Cuando subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad, aludiendo directamente a la liberación de los antiguos patriarcas y profetas. Fue la consumación de una liberación que arrancó desde las profundidades, atravesó murallas invisibles y culminó en la exaltación del nombre sobre todo nombre. Si este relato te ha impactado y deseas profundizar en cómo aquel éxodo invisible transformó para siempre el destino de la humanidad, suscríbete al canal, comparte tus impresiones en los comentarios y activa la campanita. Aún quedan misterios por revelar. Muy lejos del bullicio de la tierra mortal, se estaba gestando el más grande de los éxodos, no uno que partiera de Egipto, sino uno que surgía de las cimas del Seol. Jesús, tras haber descendido al lugar reservado a los difuntos, no volvió solo. Con las llaves de la muerte en sus manos, ascendió triunfante, y a su paso convergió una multitud de héroes de la fe que hasta entonces habían permanecido en un descanso temporal. Estos hombres y mujeres, patriarcas como Abraham, jueces como Débora, profetas como Isaías y fervientes creyentes como Ruth, habían vivido bajo la promesa sin ver su cumplimiento en vida. Habían aguardado en el seno de Abraham,
un paraíso interino cuyos portones no podían traspasar por sus propios medios. Pero ahora, la obra redentora estaba completa. El velo del templo se había rasgado, la ofrenda perfecta se había consumado y la senda al lugar santísimo quedaba abierta de par en par. Hebreos 9:12. Aquel ascenso no fue un mero pasaje simbólico, sino un ingreso real a la gloria de Dios. Los justos del antiguo pacto fueron introducidos en la presencia divina, no como figuras que proyectaban un mañana, sino como coherederos de un pacto nuevo y eterno, sellado con la sangre del Cordero. El eco de esa liberación resuena aún en nuestros días. Si aquellos santos fueron traídos al cielo sin demora, nosotros ya no debemos caminar en la incertidumbre ni a la expectativa de un acceso tardío. La brecha está abierta, y la invitación es inmediata. Filipenses 1:23. Pero la historia no concluye aquí. Antes de manifestarse nuevamente en la tierra como el Cristo resucitado, aún restaba una última escena celestial, un glorioso movimiento en las regiones de lo alto que sellaría para siempre el triunfo del Cordero, confirmando que toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra y en las profundidades, le pertenece por derecho propio. Si este relato de victoria cósmica ha avivado tu espíritu y quieres descubrir los detalles de ese acto final que coronó la victoria de Cristo, suscríbete al canal, comparte tus preguntas en los comentarios y activa la campanita. Nuestra próxima entrega revelará la culminación de la obra redentora y su impacto eterno. Se avecinaba un instante de solemne magnitud. El Redentor, victorioso sobre la muerte, se alzaría ante el Padre para presentar el rescate consumado. No bastaba con haber quebrantado las cadenas del Seol ni con haber liberado a los justos que aguardaban en el paraíso provisional. Era preciso que la sangre inmaculada ofrecida en el madero se mostrara ante el trono eterno como prueba irrefutable de la redención humana. La ascensión de Jesús no sería un simple regreso a las alturas celestiales, sino el desfile triunfal de un monarca que, tras conquistar los abismos, se dispone a reclamar su gloria legítima. Con las llaves de la muerte y del Hades en sus manos, el Mesías imprimirá ante la corte de los cielos la victoria definitiva, tal como anticipa Filipenses 2, 9-11. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. En ese acto, los patriarcas y profetas rescatados, los creyentes de antaño y la creación misma alabarán al Cordero que llevó el precio de nuestra libertad. Aquel momento revestido de reverencia concentraría el propósito de toda la Escritura, demostrar que el plan divino de salvación no era un conjunto de símbolos, sino una realidad cumplida en el Hijo que venció al pecado, destruyó al acusador y abrió un camino vivo hacia la presencia de Dios. Y así, coronado de gloria y autoridad, Jesús se elevaría para sentarse a la diestra del Padre, intercediendo eternamente por los suyos y certificando que ningún poder podrá arrebatar lo que Él ha comprado con su sangre. Si deseas profundizar en cómo este glorioso ascenso sella el destino de cada creyente y derriba de una vez por todas los muros que nos separan de la plenitud divina, suscríbete al canal, deja tu comentario con tus reflexiones y activa la campanita. Juntos exploraremos la consumación de la redención y su impacto en nuestra vida. El velo del misterio alcanza su cenit en Hebreos 9:12, donde aprendemos que Cristo no ingresó al lugar santísimo terrenal con sacrificios de animales, sino que, derramando su propia sangre, penetró una vez para siempre en el santuario celestial, obteniendo la redención eterna. No fue un traslado al templo de Jerusalén, sino al santuario de lo alto, donde la gloria de Dios se manifiesta de forma plena y no a través de sombras o símbolos. Allí, el Salvador se presentó ante el Padre no como un inocente mártir, sino como el sumo sacerdote definitivo, portando las cicatrices del Gólgota y el certificado de un rescate consumado. La cruz, que antaño evocaba sufrimiento, se transformó en el puente vivo que conecta el cielo y la tierra. En ese instante invisible para la mirada humana, la justicia divina halló su satisfacción perfecta. La sangre de Jesús no clamó venganza, sino reconciliación. Su sacrificio colmó todas las exigencias de la ley, cumplió cada profecía y disipó los tipos del antiguo pacto, dejando abierto de manera irrevocable el acceso directo al trono de la gracia. Mientras los cielos se abrían para recibir al Redentor, la tierra guardaba un silencio conmovedor. Era el tercer día. Los centinelas aún custodiaban la entrada del sepulcro sin sospechar que, en ese preciso momento, el universo entero experimentaba un cambio de destino irreversible. Los discípulos, escondidos entre el duelo y la incertidumbre, ignoraban que la victoria ya se había consumado mucho antes de que el ángel rodara la piedra. La resurrección no marcó el inicio del triunfo,
sino la manifestación pública de una conquista que había comenzado con aquel Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Este misterio redentor nos recuerda que, en el plan divino, cada paso estuvo perfectamente orquestado: el descenso al Seol, la proclamación subterránea, la liberación de los justos y, finalmente, la ascensión al santuario celestial. La tumba vacía y el Cordero resucitado no son el punto de partida, sino la evidencia de que la muerte fue vencida de una vez por todas. Si deseas explorar más a fondo cómo este asombroso desenlace sostiene nuestra fe y transforma nuestra esperanza, suscríbete al canal, deja tu comentario con tus preguntas y activa la campanita. Lo mejor de este viaje por los misterios de la redención aún está por revelarse. El Salvador no solo entregó su aliento en la cruz, sino que, libre de toda atadura, recorrió senderos invisibles de redención con plena soberanía. Cada paso que dio en aquel reino oculto, cada gesto y cada palabra resonaron con un eco eterno. La obra de rescate no fue producto de la improvisación, sino un plan celestial cuidadosamente ejecutado, desplegado en dimensiones que el ojo humano jamás habría imaginado. Sin embargo, a pesar de la majestuosidad de esta revelación, muchos continúan contemplando la cruz únicamente como un emblema de dolor y la tumba vacía como un prodigio aislado. Si no comprendemos lo que ocurrió antes de que la piedra rodara ni asumimos la magnitud del ascenso, tan a menudo reducido a un simple regreso al cielo, perdemos la verdadera dimensión de la victoria. El velo no fue apenas rasgado, desapareció por completo. El Seol no recibió un destello pasajero de luz, fue sometido y vencido. La muerte no fue meramente suspendida, quedó despojada de toda capacidad de acusar. Hoy, el Cristo exaltado porta un nombre que supera toda potestad, teniendo en sus manos la autoridad suprema. Como afirma Pablo en Filipenses 2, 9-11, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta entronización no es una promesa lejana, es una realidad presente. Jesús vive, sentado en la majestad del cielo, intercediendo por quienes se apoyan en su obra consumada. Pero, ¿cuántos han penetrado de verdad en el misterio de esos 3 días trascendentales? Incluso quienes conocen la narración de la crucifixión rara vez se sumergen en el drama subterráneo que selló la reconquista de la creación. Si anhelas descubrir el significado profundo de este viaje redentor y entender cómo impacta tu vida hoy, suscríbete al canal, comparte tus impresiones en los comentarios y activa la campanita. Juntos nos adentraremos en los secretos que transforman nuestra fe. Entre el instante en que Jesús entregó su espíritu y el amanecer del primer domingo se libró una epopeya silente que trasciende el dolor, la sangre y la propia victoria. Fue un periplo espiritual capaz de reescribir la historia del cosmos. El Salvador recorrió pasillos ocultos de la eternidad, cruzó territorios más allá de nuestra percepción y quebrantó mazmorras milenarias. Allí, en la penumbra del Seol, proclamó su autoridad sobre toda tiniebla, liberó a los prisioneros de la fe y allanó un sendero que jamás había existido. Pero, por encima de ese despliegue de poder, brilló un motivo aún más profundo: el amor. Un amor tan inmenso que no se conformó con morir en nuestro lugar, sino que descendió a las cimas del sufrimiento humano para garantizar que nada, absolutamente nada, pudiera jamás separarnos de la presencia de Dios. Durante 3 días, Cristo no permaneció inerte, su espíritu avanzó con paso firme, venciendo al miedo, desarmando a la muerte y asegurando para siempre la comunión entre el Creador y su pueblo. Este viaje, forjado en el silencio y coronado de gloria, sigue resonando hoy en el corazón de quienes creen. Lo que sucedió en ese espacio invisible transformó lo que vemos. La tumba vacía no es un simple testimonio de resurrección, sino la huella tangible de una conquista que arrancó en lo profundo de la existencia. Cada cadena rota, cada puerta abierta y cada esperanza restaurada brotó de aquel descenso triunfal. Si este relato ha avivado tu fe y deseas profundizar en cómo aquel misterioso recorrido dio forma a nuestra salvación, suscríbete al canal, deja tu comentario contándonos qué te ha impactado y activa la campanita. Acompáñanos en la próxima entrega para seguir explorando los secretos más asombrosos de la redención. En ese susurro de silencio resuena hoy una esperanza viva que clama en nuestro interior. Ya no existe un abismo que nos separe del abrazo divino, ni hay condenación para quienes viven en Cristo Jesús. El velo ha quedado hecho añicos, las puertas se han abierto de par en par, y ahora depende de cada uno de nosotros dar un paso hacia esta gracia insondable.
Si al escuchar este mensaje has sentido que algo se movió en tu espíritu, es porque el Espíritu Santo está llamándote por tu nombre. Tal vez te has alejado del camino, o quizás nunca has entregado de verdad tu vida a Jesús, o puede que le conozcas, pero hoy anhelas renovar tu compromiso con Él como tu Salvador. Si quieres reconciliarte con Jesús, ya sea porque te has desviado o porque deseas iniciar un nuevo trayecto hacia la salvación eterna, deja en los comentarios: acepto, Señor Jesús, que eres mi único y suficiente Salvador y dueño de mi vida. Y si ya perteneces a Él, si la gracia que descendió hasta las profundidades te ha tocado el corazón, escribe amén para que esta palabra alcance a más personas que necesitan descubrir que la muerte ya no tiene la última palabra. Comparte este video con alguien que deba saber que donde reinaba la oscuridad, ahora brilla la luz más poderosa. Nos vemos en la próxima entrega.